Señor, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar una vez más, un domingo más en este lugar, en este templo, y poder buscarte, Señor, poder orar, poder cantar, poder escuchar tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en cada una de sus necesidades, su familia. Bendice este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos para que sea de bendición para todos nosotros, que como dice tu palabra, no regrese vacía, sino que cumpla los propósitos que tú tienes. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, te damos las gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, Señor les bendiga. Estamos hablando en este mes, bastante acerca del servicio, ¿verdad? De cumplir la misión, de trabajar para el Señor y todo eso. Entonces, yo quería que meditáramos en esta mañana acerca de unos principios básicos de lo que es el discipulado, de lo que es un discípulo. Nosotros como discípulos del Señor, que somos los siervos que Dios ocupa para hacer su obra en esta tierra. Cuando nosotros hablamos acerca de un discípulo, la Biblia nos da la idea de un aprendiz, de un imitador, de alguien que adopta las enseñanzas y estilo de vida de su maestro. Eso es lo que nosotros somos delante de Dios y como debemos de ser, ¿verdad? Un imitador de su maestro, un aprendiz, alguien que adopta las enseñanzas de su maestro. Y ahí hay una palabra griega que es matetes, que es el significado de lo que yo les decía, ¿verdad? Vamos a buscar ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese significado de esa palabra, aprendiz, imitador, ¿qué es entonces un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es alguien que se ha convertido a Cristo, pero es una persona con un nuevo estilo de vida. Y ese es el propósito de nosotros convertirnos en discípulos de Jesús, tener un nuevo estilo de vida. Quiere decir de que nosotros ya no vamos a seguir con el estilo de vida que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Si pretendemos llamarnos discípulos del Señor, la Biblia nos llama, la Biblia nos manda a tener un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Todos estamos en ese proceso de agradar a Dios y ser ejemplo para los demás. Pero es importante que nosotros, como dice la Biblia aquí en este versículo, que si nosotros permanecemos en las enseñanzas del Señor, nosotros seguido escuchamos en las iglesias, en las predicaciones, todas las enseñanzas que se nos hablan acerca de lo que la voluntad de Dios quiere para nuestra vida. Pero quería hablar acerca de un punto básico, digamos, que todos nosotros lo sabemos, pero que es importante que nosotros lo pongamos en práctica ahí en el mundo. Cuando alguien se nos acerca, cuando nosotros platicamos con un amigo, cuando platicamos con un compañero de trabajo, un compañero de estudio, que tal vez nos quiere preguntar algo de lo que nosotros creemos, de nuestra fe. Y una cosa importante que nosotros debemos de saber en nuestra vida cristiana es este principio de que Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y yo les decía, son cosas básicas que todos manejamos, pero es importante escuchar estos principios porque de pronto vienen y nos pueden servir allá en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando nosotros evangelicemos a alguien o cuando nosotros compartamos el mensaje, que es parte de nuestro servicio. Entonces, ¿qué significa que nosotros seamos discípulos de Jesús? Que adoptemos sus enseñanzas, que imitemos a nuestro Maestro, que vivamos una vida diferente, pero que también entendamos los principios básicos de lo que nosotros creemos por ser discípulos de Jesús.
Y una de las cosas principales, elementales que nosotros debemos de conocer es que Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás, a todas, digamos, las demás religiones, porque tienen a Jesús más esto otro, más este profeta, más estas obras. Pero para nosotros el fundamento de nuestra fe no es religión, porque es una relación con Dios, pero si de alguna forma nos queremos como identificar, lo que nos debe identificar a nosotros es que el fundamento de nuestra fe solo es Cristo. Ese es el fundamento principal de nuestra fe. Vamos a buscar ahí en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan 14, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que la Biblia nos enseña y lo que nosotros debemos de entender y de pronto ahí compartir con alguien, porque hay muchas religiones, están los mormones, están los testigos, hoy hay musulmanes, y bueno, hay muchas religiones que quizás ni el nombre nos podemos de todas, pero todas presentan una forma de llegar a Dios. Todas presentan que buscan a Dios y que alcanzan a Dios. Pero ¿cuál es la forma correcta como el hombre puede llegar a Dios? La forma correcta como el hombre puede llegar a Dios es a través de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy la verdad, no una verdad. Y yo soy la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en el mundo ya no hay principios absolutos. Ya todo es relativo. Ya lo que antes era malo, hoy es bueno, y la gente trata de acercarse a Dios de diferentes formas, pero el único camino que lleva al hombre hacia Dios, dice la Biblia, que es Jesús. Es la única verdad y es la única vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que andar agregándole nada más. No tenemos que andarle agregando obras, o no tenemos que andarle agregando personas, porque de pronto unas religiones dicen: bueno, este es mi profeta, tenés que creer en mi profeta, en lo que dice mi profeta. O tenés que creer en lo que esta otra escritura que hay, aparte de la Biblia está esta otra escritura. Pero la Biblia presenta a Jesús como el único camino, la única verdad y la única vida. Y no hay forma como el hombre se pueda acercar a Dios si no es a través de Jesús. ¿Y por qué Jesús es el único camino hacia Dios? ¿Por qué no hay otro camino? ¿Por qué no podemos buscar a Dios a través de otra forma, de otro nombre, de otra persona que no sea Jesús? ¿Por qué? Bueno, ahí Juan, vamos a usar un poco la Biblia, ¿verdad?, para entender un poco lo que queremos explicar. Pero ahí Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice el por qué no hay otro camino hacia Dios. Juan, capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hombre por naturaleza trata de buscar a Dios, porque fue creado por Dios con ese diseño de tener una necesidad de su creador. Por naturaleza, por eso el hombre, aunque nadie le enseñe, siempre se pone a buscar un poder superior, un espíritu superior o alguien a quien le pueda llamar Dios, porque su naturaleza es esa, está en la forma como Dios lo ha creado. Y la Biblia presenta a Jesús como la única forma como nosotros podemos llegar a Dios. Pero ¿por qué no hay otra forma? ¿Por qué no hay otro nombre? ¿Por qué no hay otro hombre? ¿O por qué no hay otro camino? Porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿cómo puede otra persona
enseñarnos otra forma de llegar a Dios si no conoce a Dios? ¿Cómo nos pueden decir, puedes llegar a Dios a través de esto, si la única forma o el único que conoce a Dios es Jesús? Por eso Él es el único camino, porque dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque el único que nos ha dado a conocer a Dios es Jesús. Nadie más ha visto a Dios, dice la Biblia. Nadie ha salido de Dios con las palabras de Dios para la humanidad, sino que solo Cristo. Dice, Jesús decía y les decía a los judíos, las palabras que yo les digo no son mías. Yo las escuché de mi Padre y yo esas palabras les digo. Entonces, ¿hay algún otro profeta o algún otro hombre que haya estado en el seno del Padre para venir a la humanidad y decirle estas son las palabras de Dios? Se dice en la Biblia que Dios nadie le ha visto. Y Jesús es la revelación visible del Dios invisible, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Pero Jesús es la revelación visible del Dios invisible. Entonces, por eso Jesús es el único camino que el hombre tiene de acercarse a Dios, porque sencillamente nadie más conoce a Dios, sino que solo Él. ¿Cómo alguien nos puede presentar a un ser que no conoce o del quien no ha escuchado su corazón, lo que piensa? Entonces, por eso Jesús, que salió del seno del Padre, Él ha dado a conocer a Dios. Y por eso la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces solo Jesús nos reveló a Dios, su amor, su misericordia y su plan. Entonces, la posición que tiene el Señor no la tiene nadie en toda la creación. Solo la tiene el Señor Jesucristo. Y vamos a leer para que una cita bien bonita, a mí siempre es una de las citas que más me gusta leer, porque nos da una idea de quién es Jesús. Y vamos a ir ahí al libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 al 18. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso en ningún otro nombre hay salvación. Dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos, sino que solo Jesús. Porque dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, como les decía, porque es espíritu. Pero Él es la manifestación física de Dios. El Dios invisible se hace visible en Él, el primogénito, dice la Biblia, de toda creación. No que Él fue creado primero,
sino que el primogénito lo que da la idea es que Él tiene la supremacía, tiene la preeminencia, y la soberanía quiere decir que Él está sobre todo. No quiere decir que Él fue creado primero, sino que Él tiene como la supremacía. Y dice la Biblia que también todo lo que hay en el universo, sean cosas visibles o invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién es el creador? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Dice que Él creó los tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Él no solo es el creador, sino que es quien mantiene con vida a la creación. Dios, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el creador, Él creó todas las cosas, pero Él mantiene esa creación. No la ha abandonado, sino que la mantiene viva. ¿Quién mantiene el orden del universo, de las galaxias y todo? Lo mantiene el Señor. Entonces, dice la Biblia que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor es el que tiene la supremacía, tiene la preeminencia. ¿Y esto por qué? Dice, por cuanto agradó al Padre que habitase en Él toda la plenitud. Entonces el Padre se agradó en que el Hijo tuviera esa posición y fuera el Dios creador. Entonces, por eso dice la Biblia que no hay otro Salvador, porque nadie más puede salvar, porque nadie más conoce a Dios, porque nadie más tiene el poder para salvar al hombre. No hay otra persona, no hay otro nombre, no hay otro profeta, no hay otra escritura que le dé al hombre el derecho de acercarse a Dios, que no sea la palabra de Dios, que no sea Cristo. Dice la Biblia en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces es una cita bastante bonita que nos habla acerca de la supremacía del Señor Jesús. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender con esto? Que la salvación es una obra de gracia. ¿Qué quiere decir que es una obra de gracia? Que es un regalo. Es un regalo que Dios le dio al hombre, un regalo que no merecía. El hombre no merecía ser salvo, por eso Dios se la dio por gracia. Pero es por gracia, dice la Biblia, por medio de la fe. Y está ahí podemos leerlo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es un regalo de Dios, nadie lo merecía, nadie lo podía alcanzar, mas Dios en su amor, en su misericordia, la dio al hombre. Pero dice la Biblia que la dio por medio de ¿qué? Por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Es un regalo que se recibe, pero por medio de la fe en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás para engañar al hombre? El enemigo de Dios, que no quiere que el hombre sea salvo. Porque quiere quitarle el diablo a Dios lo que Dios tanto quiere, ¿verdad? Que somos nosotros, que somos su creación. Entonces Satanás, la forma como él trata de destruir la obra de Dios para que el hombre no pueda ser salvo, es destruyendo la fe en Cristo. Porque si destruye la fe en Cristo en el hombre no puede alcanzar la salvación. ¿Y cómo destruye la fe en Cristo? Bueno, lo que yo les decía al principio,
Empieza a sacar muchas religiones, muchas filosofías, muchas creencias, a donde dice, bueno, está bien, está Cristo salva, Cristo sí está bien, pero es Cristo más las obras, pero es Cristo más los santos, pero es Cristo más María, pero es Cristo más Mahoma. O lo que hace el diablo es tratar de destruir la autoridad de Cristo. Porque nosotros vemos en la Biblia cómo la autoridad que tiene el Hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros lo leímos en los versículos. Que Él tiene la supremacía, la preeminencia. Entonces, al destruir esa autoridad, el diablo destruye también la fe y la obra que Dios hace por medio de Cristo en el hombre. Eso es algo que siempre el diablo ha hecho. ¿Cómo lo hace? Incluso lo hizo hasta con el mismo Jesús. Quería destruir su autoridad cuando lo tentó. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate desde este monte, porque escrito está que Dios iba a mandar a sus ángeles para... O si eres el Hijo de Dios, convierte este pan en piedra. Entonces, lo que el diablo trata de hacer es poner en tela de juicio, poner en duda la autoridad de Cristo. Y esos son los principios que rigen las religiones falsas, que llevan al hombre al infierno. Cuando presentan a Cristo más otra cosa, o destruyen la autoridad que Cristo como Dios y como Salvador tiene en el hombre. De esa manera destruye la fe y de esa manera el hombre no puede alcanzar la salvación, porque la salvación solo se alcanza a través de Cristo. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que lo que las religiones que el diablo ha puesto en la tierra para engañar al hombre tratan de hacer básicamente esas dos cosas: poner a Cristo más otra cosa o destruir la autoridad de Cristo. Porque como dice la Biblia, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida más que la de Cristo. Es el único camino que nos lleva hacia Dios. No hay muchos caminos, ni hay muchas verdades, ni nadie más puede dar la vida, sino solo el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver nosotros aquí cómo habla la Biblia acerca de nuestro Señor. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínense cómo le llama el Señor a su pueblo, a su iglesia. Y Él dice, sobre esta piedra que es Él, yo edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién es quien edifica a la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Es Jesús. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Sobre Jesús. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el autor, dice en otra parte, y consumador de la fe es Jesús. Diciéndolo en otras palabras, el todo es el Señor. Y aquí, bueno, los católicos dicen, bueno, es que ahí le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia. Entonces, y el descendiente de Pedro es el Papa. Entonces nosotros estamos en la iglesia del Papa, nosotros somos la verdadera iglesia. Eso es lo que dicen ellos. Pero no es lo que dice la Biblia.
tratan de darle legitimidad a su fe para decir nosotros somos la verdadera iglesia, cuando no es así. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo, lo voy a explicar porque está en esta cita, dice, tú eres Pedro, tú eres Petros, y eso es trozo pequeño de roca. A Pedro, Jesús le dijo, tú eres un trozo pequeño de roca. Y sobre esta roca, o sea, él, que ya no es Petros, sino que es Petra. Y sobre esta roca, tú eres Pedro. Y sobre o para decirlo más claro, tú eres Petra, un trozo pequeño de roca. Petros, perdón, sí, tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña, y sobre esta Petra, una piedra grande, que es él, yo edificaré mi iglesia. Entonces, lógicamente no le estaba diciendo que él era la roca que iba a ser edificada la iglesia, porque son dos palabras diferentes. A él le dijo Petros, pero la roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia era él, era Petros. Entonces, voy a explicar esto porque tal vez en algún momento alguien les haga este comentario. Pero nosotros aquí lo que vemos en este versículo es el poder, la autoridad, el señorío de Cristo sobre la iglesia. Porque Él dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra ella. Entonces, cuando el Señor hace esa declaración, le dice a Pedro una roca pequeña y que Él era la roca grande sobre la cual iba a ser edificada la iglesia. ¿Pero por qué le dijo esto? Lo que nosotros debemos de entender, y yo creo que ya muchos lo saben, ¿verdad? Bueno, yo sé que muchos están estudiando teología o muchos ya se graduaron de teología, pero voy a decir algo básico, nosotros necesitamos saber que la Biblia no se interpreta con versículos aislados. La Biblia tiene un contexto. Está el contexto anterior, posterior del verso, pero también está el contexto general de toda la Biblia. Y entonces la Biblia nos explica todo. Todo es un solo contexto. Y debemos de verlo no a la luz de un versículo, sino que a la luz de todo el contexto general. Y muchas veces, un versículo un poco complicado, la explicación está antes o después, en el contexto. Y también en el contexto general de toda la Biblia. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2. Versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, la principal piedra a donde está fundada la iglesia del Señor es en Él. Él es la piedra principal, la piedra angular. Se le conocía como la piedra base o el punto de conexión. Eso es lo que significa la piedra del ángulo. Antes, todavía, yo no soy constructor, pero se ponía una piedra base, angular, en una esquina. ¿Por qué en una esquina? Porque esa piedra, o se pone esa piedra o esa construcción, le da las líneas a todo el edificio. Es el punto de partida y es no solo el punto de partida, sino que el punto de unión que hay entre dos muros, ¿verdad? Entonces la piedra angular es como el punto de partida donde va a ser dirigida toda la construcción. Y también viene a ser como un punto de conexión. Entonces a eso se refiere la Biblia cuando habla de Jesús como la principal piedra y la piedra angular.
Ahora, sobre esa base de esa piedra, a donde se marcan las líneas de las demás piedras, que son más pequeñas, por lo menos así lo era en la antigüedad, daba esa piedra el punto de partida hacia las demás, que en este caso Pedro era no la principal, pero una de esas piedras. Y los católicos dicen, no, Él es la piedra principal. Y no, la piedra principal es Jesús. Él es una de esas piedras que parten luego de la piedra angular, de la piedra base que es Cristo, de la piedra más grande. Ahora, entonces Pedro es una piedra base. Sí, eso dice aquí la Biblia. Edificado sobre el fundamento, oigan bien, el fundamento de los apóstoles. Pero no solo es Pedro, sino que están todos los apóstoles y también los profetas, dice la Biblia. Entonces ellos son de alguna forma fundamento, no ellos propiamente, sino que sus enseñanzas. Porque la doctrina, las enseñanzas de la Biblia, ¿de dónde vienen? De los apóstoles y de los profetas. ¿Y de quién hablaron los apóstoles y los profetas? Hablaron de Jesús. Entonces sus enseñanzas, las doctrinas, lo que dijeron de Jesús es la base de la construcción del edificio o la familia de Dios o el pueblo de Dios o la iglesia del Señor. Porque ellos sentaron las bases. Pero la piedra angular es Jesús, quien da el punto de partida y el punto de unión. Porque la piedra base o la piedra angular también era un punto de conexión entre dos muros. Y eso es Cristo. Y Él es la base, Él es la unión, Él es la conexión de todo lo que nosotros conocemos en las enseñanzas o en la Biblia. Entonces, los apóstoles, sus enseñanzas son la base de lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia. Pero no solo ellos, sino que también los profetas en el Antiguo Testamento. Porque ¿de quién profetizó Isaías? ¿De quién se profetiza en el libro de los Salmos? Todo es Cristo. Entonces, imagínense cómo es de maravilloso. O sea, yo siempre me quedo, bueno, Dios es sabio y ¿quién va a ser más sabio que Él? Pero Él siempre nos explica las verdades espirituales con ejemplos que nosotros entendemos fáciles, con ejemplos materiales, y nos explica verdades espirituales, porque también la piedra angular es como un punto de unión. ¿Unión entre qué? En este caso, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Jesús es el punto de unión. Porque ¿cómo era? Fíjense, en el Antiguo Testamento, ¿qué se predicaba? El Mesías que vendría. No había venido, pero vendría. ¿Y qué se predica hoy en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, de la gracia? El Mesías que vino. Entonces, imagínense cómo era antes que viniera Cristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Voy a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1, si lo quieren buscar. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque era un recordatorio del Mesías que vendrían, esos sacrificios. Y esos sacrificios, dice la Biblia, no quitaban el pecado.
solo lo cubrían provisionalmente, mientras el Mesías iba a venir y él iba a quitar el pecado. Cuando Jesús fue a bautizar ahí en el Jordán con Juan el Bautista, dijo: Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos sacrificios no lo quitaban, solo lo cubrían temporalmente, porque quien quita el pecado del mundo es Cristo, tanto para Adán como para el último que pueda vivir entre los hijos de los hombres. Porque un ser inferior no puede redimir a un ser superior. Y un animalito es menor que un hombre. No tiene el poder ni la virtud para redimir los pecados de un ser superior, pero Cristo sí, porque es el Hijo de Dios. Entonces Él redime los pecados de toda la humanidad. Por eso es el punto de conexión. Es la piedra angular y la piedra base, como dice ahí en Mateos, la cita que nosotros leímos. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir que es la piedra del ángulo? ¿Qué significa? Dice, la piedra del ángulo era la primera piedra en la construcción, importante ya que todas las otras piedras se establecen en referencia a esta. Todas las demás van en esa dirección, la que determina la piedra angular. Usualmente de gran tamaño y se colocaba en una esquina para dar rigidez y sostén a dos líneas del muro. Entonces, eso es lo que significa Cristo para el hombre, para la iglesia. Dice la Biblia que Él es su Salvador, Él es la piedra del ángulo, Él es quien edifica la iglesia y Él es quien sostiene a la iglesia. Dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces decir que Pedro era esa piedra, verdad que se queda muy corto Pedro, ¿verdad? Le queda muy chiquito esa camisa. Esa camisa le queda muy grande, así sería. No puede llenar la medida del Señor. Por eso Pedro no es la piedra sobre la cual está fundada la iglesia del Señor. Y como les dije al principio, la Biblia se interpreta en todo su contexto, ¿verdad? Y dice ahí en Primera de Pedro, si ustedes lo pueden apuntar y lo leen después, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Lo dice el mismo Pedro. Y en esta cita, por lo menos yo conté 4 veces, solo en esta cita, 4 veces, a donde Pedro le llama a Jesús la roca. Quiere decir que él entendía que él no era la roca, ¿verdad? Ahora los católicos dicen que él es la roca, pero eso no es así. Pero Pedro en esta cita, estamos hablando de 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, por lo menos 4 veces hace referencia a Cristo como la roca. Y también en el Antiguo Testamento hay muchas citas, ¿verdad? Yo, solo apunté 3, pero podemos leer por lo menos 2. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32. Versículos 3 y 4, y después el 18. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 3 y 4, y después nos saltamos al 18. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Salmo 19, 14. Salmo 19, 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Segunda de Samuel, capítulo 22. Versículo 32.
Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces Jesús dijo que sobre Él, y única y exclusivamente sobre Él y nadie más, iba a estar edificado el fundamento o iba a ser la roca principal del fundamento de la iglesia. Él edifica su iglesia, entonces por eso nosotros creemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual el hombre pueda ser salvo. Y el hombre no se puede acercar a Dios diciendo, está bien Jesús, está bien Dios, pero ahí está María. No. O están estos santos que me ayudan ahí a llegar hacia Dios. No. O está este otro camino o este otro libro, sino que únicamente es Jesús. Y Él es la palabra, porque Él es el verbo, como dice Juan 1:1. Él es la palabra, Él es la persona en quien está fundada la iglesia y en quien están puestas las esperanzas para la salvación de la humanidad. No hay otro camino. Yo sé que son cosas que nosotros sabemos, pero de pronto a la hora de comunicar el mensaje nos pueden servir estos principios, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí que Jesús es el fundamento de nuestra fe. Estamos hablando de uno de los principios de nosotros como siervos del Señor. Pero también el discípulo es un siervo. Nosotros hablamos al principio que somos siervos del Señor, somos discípulos del Señor, y debemos de entender que un discípulo, un siervo, tiene que tener una actitud correcta para su Señor. Saber que Él es el todo para la iglesia, pero entender nuestra actitud como parte de que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor. Y quiero que leamos ahí en Mateo capítulo 20. Versículo 27. Un discípulo también es un siervo. Eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Somos discípulos del Señor, pero también eso nos hace siervos del Señor. Entendemos que Él es nuestro todo, pero debemos de ser siervos. Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. ¿Somos discípulos del Señor? Amén, ¿verdad? Tenemos que ser siervos también. No solo quedar, bueno, yo soy discípulo. No, yo también soy un siervo. ¿Y cuál es la actitud del siervo? Los siervos son como mayordomos. Un siervo piensa como un mayordomo. ¿Y qué quiere decir? Que el mayordomo sabe que no es el dueño. Un mayordomo era alguien a quien se le confiaba una propiedad, pero sabía que él no era el dueño. Es un administrador. Nosotros somos mayordomos, somos siervos de la obra de nuestro Señor. El Señor nos ha confiado, tal vez no una propiedad, pero sí una obra, un trabajo. Y un trabajo es una actividad, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer. Y el ser discípulo, un verdadero discípulo del Señor, me convierte también en un siervo, alguien a quien Dios le ha confiado algo. ¿Y qué es lo que nos ha confiado Dios? Su iglesia, su obra aquí en la tierra. Eso es lo que Dios nos ha confiado a nosotros.
y cómo tenemos nosotros que actuar con responsabilidad. Y yo quiero que leamos, y después voy a parafrasear este versículo para que nosotros entendamos lo que yo quiero decir. 1 Corintios capítulo 4 versículo 12. Y ya con esto termino. 1 Corintios capítulo 4 versículo 12. Aquí me confundí en esta cita, hermanos, no era esta. Pero lo que yo quiero que nosotros entendamos es esto, que la única cosa que se requiere para que un siervo sea verdaderamente un siervo es que sea fiel a su Señor. Lo que Dios pide para con nosotros es fidelidad en el servicio. Todos nosotros tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad es la obra de Cristo aquí en la tierra. 4:12. Sí, perdón. Es que le puse un palito más, entonces me confundí. No es 4:12, es 4:2. Gracias, hermano, gracias. Sí. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dice el versículo 1 para que nosotros lo entendamos. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Parafraseado diría así: la única cosa que se requiere para ser siervos es que sean fieles a su Señor. Eso es lo que Dios pide de nosotros para llamarnos siervos: fidelidad. Fidelidad en el servicio, y eso a veces requiere un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Porque quizás podemos dejar ciertas comodidades por servir a Dios, pero la única cosa que se requiere para ser siervo es que nosotros seamos fieles al Señor. Fidelidad es lo que Dios pide de nosotros en la obra que Él nos ha mandado. Y eso requiere un compromiso de nosotros, ¿verdad? Entender que lo más importante para nosotros siempre tiene que ser el Señor. Porque dice la Biblia que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros estamos aquí como peregrinos. Nos afanamos, tratamos de vivir nuestra vida trabajando, y está bien trabajar, está bien estudiar, está bien la familia, pero no tenemos que olvidarnos que Dios nos pide fidelidad en nuestro servicio. Como discípulos tenemos que aprender a ser fieles al Señor para ser un buen siervo, tener compromiso con la obra del Señor, saber y entender que pronto nos vamos a ir de aquí y el Señor nos va a pedir cuentas y vamos a darle cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, dice la Biblia. Sea bueno o sea malo, de todo le vamos a dar cuentas. ¿Y cómo vamos a llegar y decirle? ¿Con las manos vacías o con un poquito ahí? Y quizás va a llegar otro con una gran obra y nosotros lo vamos a estar viendo: qué grande la obra de este y la mía bien chiquita. En algún momento vamos a estar delante de Dios, dándole cuenta de nuestro trabajo y de nuestro servicio. Entonces, yo quería hacer un llamado. No sé si entre nosotros habrá alguien que quiera acercarse a Dios, que ha entendido que el único camino hacia Dios es Jesús, que no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otra forma de acercarse a Dios sino que solo Cristo. Y que la forma de acercarnos a Dios es creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que es la única fuente de perdón de pecados para el hombre. No hay otra forma como el hombre pueda alcanzar el perdón de pecados.
sino es a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. Cuando el hombre se acerca a Dios, a Jesús, y le dice: Señor, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que en ti está el poder para perdonar mis pecados, limpiarme mis pecados y acercarme a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma como el hombre pueda acercarse a Dios si no es a través de Cristo y de su muerte, que es la única fuente de perdón de pecados para el hombre. ¿Habrá alguien aquí que quiera reconocer su necesidad de perdón? Todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Yo lo hice un día, si no, no estuviera aquí. Y ustedes también lo hicieron, si no, no estuviéramos llamándonos cristianos. Pero siempre hacemos esta invitación por si hay alguien que reconoce su necesidad de ser perdonado delante de Dios y sabiendo que el único que puede dar perdón solo es Cristo. ¿Algún amigo que nos visita? Y si no lo hace hoy, sepa que la única forma como puede el hombre alcanzar el perdón de pecados es a través de Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Habrá alguien? Si no, vamos a orar. Vamos a orar y en otra vez será, y la misericordia y el amor de Dios puede traer de nuevo a cualquier persona y tocar su corazón para que se acerque al Señor. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos permite de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos discípulos, buenos siervos, a entender y a llevar el mensaje de salvación, Señor, al mundo que lo necesita, al mundo perdido que va como ciego, Señor, al infierno. Te pedimos que nos ayudes a ser responsables al llevar tu palabra con amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.